Buenas noches, sean todos bienvenidos a otro episodio de La Máscara, que no se detiene, que no se para, que sigue haciendo periodismo a la altura. Hoy vamos a conversar con un cocinero legendario de la escena caraqueña, que comenzó en la mano del historiador José Rafael Lovera en el Centro de Estudios Gastronómicos CEGA, y después tuvo la fortuna de dar con Armando Janone y formarse como una de sus cocineras, ¿no? Hoy en día regenta un restaurante, un bistró muy conocido y en los Palos Grandes, una belleza de sitio, se come divino, los domingos puede ir 300 personas a desayunar, en fin. Estamos hablando del chef Francisco Avenante. Yo voy a invitar a Francisco a que se una a la sala. Vamos a ver. Bueno, mientras Francisco se conecta, les comento que mañana tenemos a Pedro Vallenilla, CEO y co-founder de Cachea, que es una aplicación que está revolucionando el crédito en Venezuela. Permite pagar por partes, en 3 partes, a cuotas de 14 días. Ustedes saben que el encaje legal en Venezuela es altísimo, fuera de todo juicio, y no le permite a los bancos cumplir con su rol de intermediación y dar crédito, ¿no? Cachea no viene a competir con los bancos, es decir, de hecho, las aplicaciones como Cachea han tenido más éxito en países donde las tarjetas de crédito son fuertes. Y el jueves poder tener el privilegio y el honor de entrevistar no solo a un hermano del alma, a un hermano de la vida, que con José paga 30 años, sino a un inmenso politólogo que se llama John Magdaleno, director de la firma Polity. Vamos a estar conversando de la actualidad política, de lo que puede pasar en las primarias, y bueno, y lo que puede pasar en 2024, claro está, ¿no? Vamos a ver, Francisco, aquí está, ver, También está vamos a transmitiendo. saludar. Hola, Francisco, bienvenido a La Máscara. Te veo la cabeza. ¿Cómo estás? hola, ¿qué tal? Bienvenido a La Máscara, Gracias. hermano. Para nosotros es un honor y un privilegio tenerte Muchísimas acá. gracias. Estás haciendo la presentación, esto, y comentaba de tus inicios con José Rafael Lovera, en el SEGA, luego con los Canones, y bueno, lo que te ocupa hoy, que es la Casa Bistró, desde hace 8 años, que es un restaurante bellísimo, que se come divino, pueden ir a desayunar 300 personas un domingo, en fin, es todo un referente de la gastronomía criolla, y te has quedado en Venezuela, ¿no? Donde otros chefs han preferido emigrar, y intentaremos ver las latitudes. Francisco, tú me comentabas fuera de cámara que tú aprendiste a hacer mostaza casera con tu abuela. ¿Perdón? No te escuché. Tú me comentabas fuera de cámara que tú aprendiste a hacer mostaza casera viendo a tu Mm, abuela, mayonesa. No, 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 eso no fui yo. Yo aprendí a hacer mayonesa y mostaza, bueno, ya en el oficio de cocinero, la verdad. Ok, estoy Puede equivocado. ser. Eh, o- y cuéntame del Sega. El Sega, bueno, yo
cuando yo empecé a cocinar en los finales de los 80, principios de los 90, tuve la suerte de conocer a Edgar Leal, que ya era miembro del SEGA. Él me invitó a una de esas reuniones que se hacían en casa del profesor Lovera. Bueno, y me aceptaron en el grupo, formé parte de ese primer grupo de cocineros que estaba en el SEGA antes de que el SEGA se convirtiera en una escuela. Era más bien un sitio de reuniones, donde se conversaba sobre muchísimos temas, digamos, alrededor de la gastronomía, ¿no? La Qué filosofía, bien. la filosofía del doctor Lovera, por supuesto, apuntaba a que los cocineros entendiéramos la cocina venezolana. En esa época no existían muchos restaurantes de cocina venezolana y quizás los referentes eran casi todos extranjeros, franceses, italianos, españoles. Entonces es una cruzada que empezó a ver hace más de 30 años, y que afortunadamente hoy pues tiene otra aproximación los cocineros jóvenes hacia la cocina venezolana, ¿no? Yo creo que está en un muy buen momento, de hecho. Ahora, tú cocinas estrictamente venezolano, no sabes cocinar No, italiano, la verdad es que yo francés. hago de todo, pues, ¿no? O sea, ya después de tantos años, pues uno aprende muchísimas cosas. Pero Claro, la cocina venezolana, yo siempre recuerdo una frase de Lovera que él decía, pues bueno, ustedes pueden aprender a hacer cocina italiana o francesa o japonesa, pero la única forma que tendrán de decir algo propio es con su cocina, porque es lo que son, es parte de su identidad, es parte de su cultura, y es el único espacio donde puedan hacer un discurso que sea propio. A mí eso me marcó qué muchísimo, yo bueno. era muy jovencito y eso me marcó muchísimo, y desde ese momento yo entendí que el espacio eh, profesional donde yo quería desarrollarme era la cocina venezolana, que era atípico en esa época, ¿no? No era muy común que los cocineros... Ahora, la casa bistró es todo un laboratorio, ¿no? Es decir, es todo un sistema, todo un fenómeno. Es decir, la, la, ca- desde... la Ah, Casa Bistro es un restaurante que yo siento que ya yo como cocinero vengo de vuelta, ¿no? Pues he hecho muchas cosas a lo largo claro, de casi 30 y pico años de profesión, y yo quería tener un sitio donde se hiciese comida no solo venezolana, porque aunque hay comida venezolana, también hay algo que es la comensalidad, y es lo que comemos nosotros, lo que culturalmente nos gusta comer, cómo lo comemos, y claro. eso estrictamente no es solamente recetario tradicional venezolano. Y la Casa Bistro, un poco por la circunstancia en que nació, años finales del 2014, empezando 2015, pues teníamos una gran crisis de abastecimiento de muchísimas cosas. Y bueno, costaba conseguir pan, costaba conseguir un montón de cosas en lo que vivimos en esa época. Y yo lo que dije fue, bueno, vamos a hacer un restaurante de comida sencilla, reconocible, que todo el mundo sepa que hay en el plato, que no hace falta ninguna interpretación, cotidiana, si se quiere, por eso es un bistró, no es una cosa informal, Sí. y donde se exalte el oficio de cocinar. Entonces, quizás lo que nos diferencia es que todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, bueno, empezamos haciendo panes, después charcutería, la mantequilla, la mostaza, sembramos vegetales, un poco de eso. Tienen un huerto No, hidropónico, ¿no? no es hidropónico, es un huerto orgánico, Orgánico. verde, porque bueno, no usamos agroquímicos ni pesticidas. Ese fue un proyecto de mis socios. Cuando yo conocí a mis socios, ellos ya tenían un pequeño huertico, porque bueno, eran personas que tenían muchas alergias alimenticias, querían comer muy sano y no se conseguía ese tipo de vegetales en Venezuela en ese momento. Y al asociarnos a hacer la Casa Bistro, lo que hicimos fue ampliar ese huerto muchísimo más grande y bueno, para que supliera el restaurante. Es un proyecto pionero en Caracas, un huerto urbano, orgánico además. Eh, eh, y bueno, Bueno, pero afortunadamente ya hay muchos ejercicios parecidos a ese, ¿no? qué bueno, Francisco. Ahora, fíjate una cosa. En el año 2022 hubo un fenómeno de voracidad de apertura y cierre de restaurantes, ¿no? Esto, y a mí me parece intuir que el oficio de chef es como un poco más de raigambre,
de tradición, de permanencia en el tiempo, ¿no? Me decía un chef, esa es la visión, Franz Conde, me decía, esa es la visión romántica, ¿no? Sí. Pero lo que te quiero preguntar, es decir, ¿cuál es el elemento diferenciador de la Casa Bistró en cuanto al servicio? Tú me dices, es un bistró, algo informal, es decir, cómo atienden a la gente, cómo reciben a la gente. Tendrán una clientela cautiva que va siempre. Habla un poco de eso, por Mira, yo favor. creo que, digamos, como cualquier campo del quehacer humano, pues siempre va a sobresalir aquellas personas que pues traten de dar la mejor expresión de lo que hacen, ¿no? Y en los restaurantes es exactamente eso. Yo creo que cualquier sitio que primero tenga un concepto claro, que eso, yo creo que eso es, en cuanto a la Casa Bistro, es primordial y quizás fue su primer elemento diferenciador, es el concepto claro. Después, bueno, por supuesto que la comida sea buena, que se haga buen trabajo, que tenga buena gerencia, ¿no? Porque el negocio del restaurante es un negocio muy complejo, muy volátil, muy sensible, muy frágil. Entonces, pues hace falta un equipo de gerencia pues que ocupe todo el quehacer del negocio, no solamente cocinar. Entonces, yo no creo que exista ningún secreto para que un negocio sea de restaurante, quiero decir, sea exitoso. Yo creo que simplemente es hacer las cosas profesionalmente, de la manera correcta, de la mejor manera que tú puedes hacerlo todos los días y ser constante. Yo creo que la constancia es el gran secreto de no solo de la cocina, sino yo creo que de cualquier cosa que hagamos en cualquier ámbito, ¿no? La constancia bueno, y estar ahí siempre bueno, y un poco entender qué necesita la gente y qué quiere la gente. Yo creo que esa es la gran diferencia de nosotros. Francisco, se llama La Casa Sí, Bistró, es decir, es comida de la casa, es es decir, así. es lo que uno come en su casa. Un poco es eso, ¿no? Pues si tú ves por ejemplo, nuestro desayuno, que quizás es una de las cosas más exitosas de lo que ofrecemos al restaurante, en el año 90, de 2014, pues no existían, yo no recuerdo, a lo mejor me estoy equivocando y había alguno, pero yo no recuerdo restaurantes que sirviesen desayuno. Y eso es un paradigma que logró cambiar la Casa Victró. Hasta ese momento tú puedes desayunar en los hoteles que servían brunch o en algunas areperas, ese tipo de cosas así, o sitios de desayuno, pues solamente. Eh, entonces, yo creo que es entender dónde estás y qué es lo que está necesitando la gente en ese momento. Eso es un tema, bueno, me imagino yo que de instinto, también de experiencia, pues tenemos muchísimos años, pues, trabajando en público. Son los platos más solicitados, más requeridos por la audiencia, por los comensales. La verdad que hay de todo, ¿no? Bueno, Los los que, desayunos son muy famosos, desde las cazuelitas, que es ese formato de pequeñas cosas, un poco como uno come en la casa, ¿no? Pequeñas cosas en la mesa. Este, bueno, no sé, se han hecho famosos las sardinas fritas que hacemos, las huevas de pescado, toda nuestra charcutería. Por ejemplo, el arroz con pollo, que era un plato pues, que hemos comido toda la vida en las casas de todo el mundo. Difícilmente es un plato que tú sí, conseguías en un restaurante. Bueno, aquí hicimos una adaptación de ese arroz con pollo, por supuesto con oficio de cocina, con técnicas un poco más contemporáneas, cuidando pues que fuese el mejor arroz con pollo posible, usando diferentes recursos. Y ese es un plato que está desde el día uno que abrimos y no hemos podido quitar de la carta, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, yo arroz con pollo lo como en mi casa, pero fíjate que es un plato que tiene muchísimo éxito y que además conecta emocionalmente con la gente. Yo creo que eso es otra cosa que cuando un restaurante logra hacer que los comensales, que la gente que lo visita, tenga alguna conexión emocional, o sea, que sea más allá del hambre o del gusto por comer, sino que puedas despertar otro tipo de conexión como los recuerdos, la nostalgia en algunos casos. claro. Eso es una cosa maravillosa, poderosísima, además que la gente casi no se da cuenta de eso, pero lo siente, ¿no?
lo quiere vivir. Francisco, ustedes hacen su mayonesa, su mantequilla, su charcutería, pero además no usan harina pan, No, hacen la harina. sí, bueno, porque o sea, yo soy ortodoxo en eso, ¿no? Entonces, yo tengo un lema en la cocina y además una cosa que trato de que los cocineros lo entiendan, los que trabajan conmigo, y es siempre que tú puedas dar la mejor expresión de algo, va a ser eso, va a ser lo mejor. Entonces, una arepa de maíz pilado, donde tú coges el maíz, lo cocinas el día antes, lo dejas reposar, lo mueles, lo amasas, tal, bueno, el perfume de ese maíz no tiene nada que ver con la arepa precocida. El sabor de esa arepa no tiene nada que ver con una arepa de maíz precocido. Las empanadas son mucho más crujientes, absorben menos grasa, tiene un sabor profundo a maíz en la fritura. O sea, un poco es eso, pues, ¿cuál es la mejor arepa que yo puedo hacer? Bueno, la mejor arepa que yo puedo hacer es una arepa con maíz, no con harina de maíz precocido. Y un poco esa es mi filosofía siempre, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer de esto? Y a veces no hace falta inventar nada, porque obviamente pues una arepa es una arepa, pero es cómo haces tú que esa arepa sea una experiencia distinta, ¿no? Y ahí está, pues, el oficio del cocinero, ¿no? Ok, y en cuanto a las bebidas, Francisco, ¿qué ofrecen de No, bueno, diferenciador? la, Esto, la verdad que en nuestro sitio la gente no bebe muchísimo licor, pues, nunca ha sido así, pues bebías pues todas las que consigues en cualquier buena restaurante. piña, Sí, patilla, bueno, y licores y de todo, pues no hay, eh, digamos, la parte típica. Ok, perfecto. Francisco, ¿cómo ves el trabajo de tus contemporáneos, de los que se han quedado, de esos héroes que todavía en la pelea aquí en Venezuela? Es decir, eh, Elena está haciendo cosas bellísimas con un libro, Elena Ibarra, uh-huh. eh, exitosísimo. María Fernanda, con Cacao Origen, eh, ¿quién más se ha quedado aquí? Bueno, ella se fue, pero eh, ¿cómo ves? Es decir, en 30 años que han pasado, a tu propia generación. Bueno, la verdad es que no quedamos muchos aquí, ¿no? No somos tantos. Pero bueno, nada, Sí. pues, ¿qué te puedo decir? Yo siempre los he admirado muchísimo, los conozco a todos, todos son mis amigos de hace un montón de años, los admiro, María Fernanda, Elena, bueno, Sumito está afuera, que es también de mi generación, Edgar, eh, pues bueno, gente trabajadora, pues talentosa, siempre lo han sido, ¿no? Y siempre han contado con mi admiración, con mi cariño, pues los quiero mucho y con mi respeto, por supuesto, profesional. Ok, y en las nuevas generaciones de cocineros, lo que se está formando, lo que están emergiendo, cuéntame, ¿qué ves ahí? ¿Hay buena polenta? ¿Hay buen Sí, hay material? gente muchísimo, muy talentosa, claro. Siempre la hay. En todas las generaciones siempre hay gente que se destaca y que es talentosa. Yo creo que hay un grupo de cocineros jóvenes muy talentosos y quizás lo más especial que tienen, a diferencia de mi generación, es que tienen como referencia y como norte la gastronomía venezolana, ¿no? Y eso es un cambio que se ha efectuado en el imaginario de los cocineros venezolanos en los últimos 15, 20 años, ¿no? Eso no era así con la época en que yo empecé a cocinar. Entonces a mí eso me llena de muchísima Ok, alegría porque si bien pues estilos hay muchos, ¿no? Cada quien hace eh, eh, pues lo que le gusta, lo que sabe, hay diferencias en cada uno de ellos, pero en todos el discurso de lo venezolano, de nuestra defensa, de los proveedores locales, de lo cercano, de lo identitario, en todos está presente de una u otra manera. Y eso es lo que fortalece digamos, el mundo gastronómico, la identidad gastronómica de nosotros, ¿no? Como venezolanos.
Dame algún nombre, por favor, algunos cocineros jóvenes ¿Cómo que no? tú ves que sobresalen. Están Diego y Ana, un restaurante que se llama Mesa, que son unos muchachos jóvenes súper talentosos. Juan Garnáez, de un restaurante que se llama Boca di Lupo, que está en Los Palos Grandes, también cocina muy rico. José Ragazzi, que volvió a Venezuela y anda por ahí. Hay uno que no es tan jovencito, pero está regresando hace poco a Venezuela, que es Isan Cotey, que está en el restaurante Cordero en el Tolón. Me parece que es un cocinerazo talentosísimo y muy inteligente. Eh, hay muchos cocineros jóvenes, José Antonio Casanova, que también está por ahí. Bueno, Víctor ya es un poco más, tiene más tiempo. Pero hay una generación Ok. hay unos muy buenos, por supuesto, que están fuera, que se fueron y que están haciendo un gran trabajo en muchísimos países del mundo. Pero también hay muchos que están, hay muchos que han regresado. Este, y bueno, y eso no cesa, eso ha sido así a lo largo de los años. Siempre, siempre llega gente que sobresale, que se destaca, que a través de su trabajo, pues obviamente, ¿no? Que es el trabajo el que habla en ese caso. Ahora, ustedes están surtidos, autoabastecidos, digamos, pero ¿cómo está el asunto con los proveedores y los ingredientes? Me imagino que no todo lo podrán hacer No, la ustedes, verdad es que tendrán que ya, comprar algunas ya cosas. hace unos años que no hay problemas con eso, pues yo creo que ya todo lo que necesites lo consigues, ya eso, esa época ya la pasamos, donde había mucha escasez de muchísimas cosas. Si hay un tema de precios, obviamente, pues bueno, lo que conocemos, lo que vivimos aquí, los que no también lo conocen, pues el tema de los precios siempre va a ser un tema. Pero no, la verdad es que no, la verdad es que se consigue todo, más bien muchísimo más que antes. Eh, y ahí, digamos, de todos los niveles, de cosas importadas, que hay un montón, hasta cosas nacionales Ajá, de muy buena calidad, de pequeños nichos de productores, de cosas muy locales. La verdad es que no hay ningún tipo de dificultad en cuanto a eso. ok. Ahora, Francisco, ya para ir cerrando, esto, ¿qué vislumbra para la gastronomía venezolana en los próximos años? Es decir, para la cocina venezolana, la criolla, quiero decir, porque, bueno, incluso se abrió Altum, que era este restaurante que flotaba a 50 metros de altura y luego se descubrió que estaba en micro de lavado de dólares con PDVSA, en La fin, verdad es que yo de eso no sé hay mucho. mucho. Lo que te puedo decir es que es un buen momento. Yo creo que hay gente pues que todos los días se va a trabajar y que es talentosa y que hace buenas cosas, que además quiere mostrar lo que sabe, lo que ha aprendido, lo que hace. Eso es un proceso que no para independientemente de lo que suceda. Puede ser que en algunas épocas esté más lento que otras, pero bueno, es la búsqueda del ser humano, ¿no? El hacer, el mostrar, el poder dar lo que sabe y a quien quiere, digamos, probarlo, recibirlo, hacerse de eso, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos en un buen momento. En los últimos meses han venido muchísimos periodistas de la escena gastronómica latinoamericana, es decir, están volviendo a Venezuela, se han ido muy sorprendidos. Ese es el trabajo que están haciendo algunos cocineros de invitarlos, de traerlos hasta acá. Este, yo creo que vamos a tener sorpresas muy pronto de ese tipo de reconocimientos, digamos, regionales del trabajo que se hace en Venezuela. Y quizás estemos un poquito retrasados en comparación a los vecinos, pero bueno, ese es nuestro proceso, es donde estamos y yo creo que vamos bien, que hay con qué además poder mostrar una identidad gastronómica propia. Y si bien estamos en un buen momento, yo creo que los años que vienen van a ser muchísimo mejor. Ok. Un par de preguntas finales, Avenante. ¿Cuál es el secreto de una buena arepa? De una buena arepa, yo creo que Sí. básico el amasado, independientemente que sea de maíz o de harina pan, el amasado es fundamental, o sea, hay que amasar suficientemente la arepa para que se hidrate bien el maíz. Y después lo tostadito, pues, ¿no? Y ahí entran mil formas de arepa, a quien le gusta más gruesa, más delgada, pero una arepa debe tener buena hidratación, debe ser, digamos, humedad en la masa, no puede ser una arepa que sea muy dura, muy seca,
y hacerse con paciencia, pues, ¿no? Darle esa corteza crujiente, después la cocción. No tiene muchísimos secretos, lo que tiene más bien es como cuidado, ¿no? Más que secretos. Ok, 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 ok. ¿Tu plan es quedarte en Venezuela, Francisco, y seguir trabajando con la Sí, por Casa supuesto. Bistro? Sí, sí. Aquí estamos. Tú te Sí, no, quedas en nunca Venezuela. me he ido. No me interesa. Perfecto. Eso es una gran noticia para muchos. Hemos tenido una muy buena audiencia. Agradezco a todos los que nos vieron, agradezco el tiempo que No, me gracias a dedicaste. ti por la invitación. Esto es verdaderamente un gran honor Gracias. tenerte en la máscara. Eh, bueno, y todo el éxito del mundo en lo que viene, que siga vibrando la Casa Muchísimas Bistro. gracias. Muy amable. Y gracias a la Hermano, gente que se conectó. linda Igual noche, que Dios te para bendiga. ti, gracias. Muy amable.